Hola, hola a todos, ¿cómo andan? Mi nombre es Taura. Mi nombre es Grasa Guevara. Y esto es Midrantas, edición radio. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría, no? Tan pronto y ya acá rubia y en la radio en Alemania. Yo ya no estoy más rubia, pero bueno, bajé un poquito el nivel. Más latinoamericana. Bueno, nosotras somos dos drag queens que vivimos en Berlín hace más o menos 2 y 3 años. Y básicamente lo que hacemos son videos de YouTube. Nos ponemos en YouTube para básicamente ayudar a las personas que quieren migrar a Europa, Alemania, Italia, a poder hacer sus papeles. Empezamos haciendo una primera temporada en YouTube para ayudar a las personas a hacer su ciudadanía italiana. Queridos amigos y bienvenidos a nuestro hermoso canal de YouTube. Mi nombre es Taura. Mi nombre es Grasa Guevara. Y hoy vamos a estar contándoles cómo hacer la ciudadanía en Italia sin morir en el intento. O quedar evangelizada en un convento. Bien, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque estamos re al pedo. Porque estamos en el medio de un lockdown. Otra vez. Porque queremos compartir la experiencia. Porque estuvimos 4 meses y medio encerradas en un pueblo súper heterosis en Italia. Porque estamos cansadas que estos videos los haga siempre gente muy heterosexual. Y luego empezamos haciendo algunos videos de lo que tiene que ver con la situación política, cómo conectar un poco lo que está sucediendo políticamente acá con lo que está sucediendo políticamente en Latinoamérica. Y un poco lo que nos pasó es que utilizamos esta primera temporada piloto de cómo hacer tu ciudadanía en Italia para también un poco como excusa para lanzarnos al mercado, y después nos dimos cuenta que hay un montón de cosas que están muy romantizadas sobre Europa, sobre todo con una mirada un poco más latinoamericana, donde se la pone a Europa muy superior a todos nuestros pueblos, y que necesitamos un poco desromantizar todo esto y contar realmente cómo se vive acá, cuál es la realidad y cómo se vive, sobre todo, que es un poco lo que nos faltaba a nosotras, desde un punto de una persona migrante queer acá en Europa. Al ser países del primer mundo, al ser Europa, obviamente tienen mucho más derechos cubiertos y están mucho más beneficiados por este famoso capitalismo patriarcal. Entonces, al estar tan beneficiados, quizás no los hace poner tan incómodos como nos hace poner a nosotros Latinoamérica y nuestros países. Y particularmente en Argentina, esta cuestión que también nombraba Grasa, de estar discutiendo todo el tiempo y estar llevando la política a la mesa. Y qué pesadas las argentinas que siempre hablan de política. Bueno, sí, un poco a eso vinimos, y lo hacemos a través del drag, que es algo que nos apasiona y es algo que también consideramos súper político. Y qué herramienta más poderosa para luchar contra el patriarcado que una drag queen en tacos, con barba encima hoy, porque no me llegué a afeitarme, fue muy pronto, nos dijeron vamos, y dije, bueno, ya está, acá estamos. A mí me pasó acá dialogando con la campaña Deutsche Wohnen Kommt Eignen, que me pareció fantástica. Bárbara. Una campaña acá en Berlín para poder expropiar 240.000 casas, y eso es algo que en Argentina no hemos hecho de los movimientos sociales. Hemos hecho un montón de cosas increíbles. Y que si lo hubiésemos hecho, qué dictadora que es esta yegua Cristina Kirchner, como digo. La mirada que se le puede dar a expropiar también en Latinoamérica hubiese sido totalmente fatalista, totalmente esto es populismo y esto es asqueroso. Y lo peor es que estas noticias llegan a Argentina como qué progresista Alemania que le está regalando. No, Alemania no le está regalando nada a nadie. Moment, was? Ihr meint die Vergesellschaftung der Wohnungen großer profitorientierter Immobilienunternehmen wie Deutsche Wohnen, Vonovia, Akelius, Heimstaden und so weiter? Ja, Baby, genau das. Vergesellschaftung ist ein Recht. Es steht in unserer Verfassung. Im Grundgesetz. Nicht meine Verfassung. Ich kann gerade so Deutsch sprechen. Bueno, el canal de YouTube se llama Midrantas. Esto es muy radial. ¿Cómo explicamos algo de manera radial? Pero es como que sería como la palabra migrantas, pero le ponemos una D en el medio y hacemos drag. Entonces es Midrantas para las que lo quieren buscar en YouTube. Arrancó como esto que decíamos hoy, tratando de ayudar a nuestros compañeros migrantes que querían hacer una ciudadanía en Italia. De qué manera se hace, cómo ir, porque es un proceso burocrático súper engorroso. Ni hablar si no manejas el idioma, ni hablar si es la primera vez que viajas a Europa. Y a nosotras también nos pasó que vinimos y que tuvimos que experimentar vivir en una ciudad de 15.000 habitantes, siendo queers, en Italia, el país más cristiano de Europa. Challenging. Bienvenidos a otro capítulo de Midrantas. Mi nombre es Taura. Mi nombre es Grasa Guevara. Y hoy, solo por hoy, Nur für heute. vamos a estar haciendo un video nuevo. Mientras preparamos algunas cositas para la segunda temporada, decidimos hacerles un videito de básicamente qué pasó
con la expropiación de casas acá en Alemania y qué pasó en las últimas elecciones. Tratamos de hacer conexiones, comparaciones entre lo que pasa en América Latina y lo que pasa acá, poder tejer los puentes. Digo, por ejemplo, algo muy interesante que siempre está bueno contar es que la ultraderecha conservadora nazi en Argentina, la FDP, que forma parte de la nueva coalición que va a ser gobierno, saca notas a favor de eso y las promociona y tiene una oficina en Argentina promocionando la ultraderecha fascista. Que digamos es de Javier Milei la ultraderecha fascista, ¿no? Está bueno decirlo, ¿no? Pero está bueno ver estas conexiones. También está bueno que haya gente migrante que esté haciendo estas cosas. Es interesante pensar un poco cómo se van conectando las derechas, porque básicamente, excepto por la cuestión LGBT, porque en Argentina creo que los movimientos de las disidencias sexuales hemos ganado y conquistado cierto lugar en la sociedad, por los cuales no tienen tanto espacio para hacer este tipo de pronunciamientos o no tendrían tanto lugar. El drag tiene muchas variantes y puede ser performeado y hecho por cualquier persona, no solamente por hombres cis o hombres trans, puede ser cualquier persona, independientemente de su género, independientemente de su sexualidad, hace drag, y un poco es también lo que invitamos siempre nosotras, a que jueguen, a que ¿dónde está la línea? Porque hay una línea, vamos a jugar un poco, vamos a hacer un poquito de blending en todo lo que es el género y jugar, que es como también empezamos nosotras a hacer drag. La gente dice, ay no, porque vos te vas a Berlín y podés andar por la calle como drag queen y no te va a pasar nada y qué sé yo. Es verdad que hay menos violencia en esta sociedad y es verdad que te pasan menos cosas, pero no es verdad que no pasa nada y no es verdad que es una ciudad segura y no es verdad que es un país seguro para las personas queers. De hecho, nosotras hemos sufrido violencia en la calle en este país y en esta ciudad, y la policía no ha hecho nada exactamente igual que en América Latina. Entonces es importante también contárselo a la gente y decirle, bueno, también hay una fantasía. Es verdad que hay ciertas seguridades más, que hay menos violencia en la sociedad, porque hay menos desigualdad también. Exacto. Porque nos vienen explotando América Latina hace 500 años, también hay que decirlo. Pero sí pasan cosas y sí muchas veces esas cosas quedan impunes y está bueno decirlas. Y está bueno decir también que acá, por ejemplo, no hay ley para personas trans, la ley de matrimonio igualitario salió en el 2017, hay una Eso es terrible. Alemania, el país queer, se pueden casar, yo me puedo casar acá desde el 2017, antes no podía. Digo, como estos datos tampoco están y tampoco llegan, no tienen ley de cupo trans, no, o sea, digo, hay un montón de cosas que no tienen y que quizás en nuestras luchas, en nuestras calles y en Latinoamérica, con un feminismo un poco más ardiente y presente, ya están y estamos conquistando derechos. No alcanzan con las fiestas. Está buenísimo tener fiestas, está buenísimo tener espacio seguro, pero no alcanza. Necesitamos derechos y necesitamos que haya instituciones que estén detrás de esos derechos, y también necesitamos movimientos sociales que estén haciendo presión para que esos derechos no entren en una rueda de institucionalización que después quedan en letra muerta. La única manera en la que podemos lograr históricamente que nuestros derechos sean realmente asegurados es a través de los movimientos sociales. Sí. ¿Te cuesta relacionarte con gente alemana? Cuesta un montón, cuesta salir de ese lugar donde soy menos, de donde no manejo bien el idioma, de donde no puedo cobrar ni voy a poder cobrar lo que cobra esta persona. Como dice Graça, nos han educado para eso y es muy difícil también romper con eso. Primero, romper con la idea de soy migrante, que eso es algo muy difícil. Y salir de ese lugar de llegué a Berlín hace tanto y estoy acá tratando de aprender A2 de alemán. Como es muy difícil ese loop constante. Y sobre todo el alemán, que es ese, no importa. Ay, chicos, cuánto no es lindo, aprendés. cortamos con Hace eso. 2 años que estoy todos los días aprendiendo alemán y digo, la puta que lo parió, che. No está bueno, cortemos con esa mentira. No es, no es como el italiano, como Es difícil, chicas, es difícil. muy difícil. Pero más allá de eso, está bueno también decir que más allá de que es difícil, podemos imposible. hacerlo. Y es constancia, y es saber, y es creer en vos mismo, creer que vos valés, que vos podés, que yo puedo, que vos podés. Que esto, ay, parezco una de autoayuda. Estás medio coaching, te digo, Estás medio coaching. A ver, cerremos los ojos, nos agarramos de las manos. Saumerio, Esto es vos más- también podés, vos Sí, también sí, podés. sí. No, pero lo digo en serio, porque creo que une... Fue la línea a la mierda. No, lo digo en serio porque creo que une siempre cree que es menos, y por más que
por más que parezca una tontera, me parece súper importante decirle a la gente que afectivamente, socialmente, culturalmente y laboralmente, en todos esos lugares no somos menos, tenemos derecho y también tenemos derecho a pelear por más derechos. Chiques, ustedes son tan rápidos que apenas puedo hacer preguntas. ¡Perdona! Traga. No pasa nada. No, perfecto. No paran. Es perfecto, no te estás pensando preguntas. Perdón, Está chiquitito, se puso como... Chiques, muchísimas gracias por haber venido hoy a No, la por radio. favor, gracias por invitarnos. Es un honor también poder llegar a estos espacios y tener que nos den la posibilidad de tener esta voz.